continuación se tiene el complemento y el cual viene proporcionado con una aplicación desarrollada en el ambiente gráfico de MATLAB. Esta es una interfaz entonces que consta de 4 botones. La primera dice Shannon Hartley y entonces al oprimirle lo que va a hacer es graficar la medida que Shannon modificó basándose en la propuesta de Hartley para medir información. Y es en el caso de una variable binaria, pues el logaritmo base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. P sería de la variable entonces que se está considerando. Entonces, como se esperaba, bueno, el eje horizontal es la probabilidad P. Y el eje vertical pues sería entonces la magnitud de esta medida logarítmica. Como se esperaba entonces, con la probabilidad es 1, es una variable que va a ocurrir con toda seguridad y por lo mismo no tiene información y entonces tendríamos que su información es 0. A medida que P disminuye, aumenta entonces esta medida, de tal forma que cuando la probabilidad es 0, pues en principio tendríamos una cantidad de información infinita, lo cual es, digamos que, una cierta omisión, porque cuando un evento tiene una probabilidad 0, pues de alguna forma también es un evento determinístico, porque se sabe que nunca va a ocurrir. La modificación siguiente, entonces, que realizó Shannon es a esta medida logarítmica, la anterior, se le multiplica por la misma probabilidad P. Entonces, de tal forma que el lado derecho se mantiene. Cuando la probabilidad es 1, pues la cantidad de información es 0. Y ahora sí, cuando P es 0, al hacer este producto, entonces también se vuelve 0. Aquí, entonces, digamos que es una cierta medida de información, digamos una cierta medida de entropía, porque se tiene esta relación P por esta medida logarítmica del inverso de la probabilidad. Entonces se observa aquí un cierto sesgo. ¿Por qué? Porque solamente, si es el caso binario, se calcula esto para una variable. El complemento vendría ya propiamente con el siguiente botón. Y aquí lo que se tiene entonces es primero la gráfica anterior en línea punteada. Digamos que sería la entropía para el símbolo 0, para el símbolo binario 0. Y después viene la entropía cuando el símbolo es 1. Y entonces en este caso el óvulo es como el anterior, pero con el sesgo en el otro lado. Si se hacen la suma de estas dos gráficas, ahora sí, tendríamos entonces la entropía de la variable que se está considerando. Entonces otra vez es la suma de los modos anteriores. Tendríamos entonces un modo simétrico, entonces en el cual la máxima cantidad de información, su valor es 1, y ocurre cuando la probabilidad es 0.5. Entonces es el peor de los casos, digamos que es cuando hay máxima incertidumbre porque no se sabe si la variable que se esté analizando o es 0 o es 1. ¿Por qué? Pues porque tienen igual probabilidad de ocurrencia. El último botón entonces analiza un parámetro que se complementa y sería la entropía conjunta. Entonces pensando en un canal tendríamos entonces la fuente de datos y la salida de ese canal. Entonces los ejes pues son entonces la variable de entrada y la variable de salida, por ejemplo, y el eje vertical sería entonces el valor de la entropía conjunta. Aquí habría que analizar a más detalle qué representa esta gráfica, cómo se puede interpretar esta gráfica, porque hay valores de entropía conjunta que son 0, y también hay un valor máximo. Entonces, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuándo puede ocurrir? ¿De qué depende que la entropía conjunta valga 0? O tenga su valor máximo. Eso, entonces, pues eso queda pendiente y eso será pues motivo de